Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, ben trobats, bienvenidos, welcome, damas y caballeros, señoras y señors, empieza el Sapiens. Como es un clásico el Sapiens, los últimos programas de cada año hacemos pues un poco de profecías, de vaticinios, utilizamos todos los recursos, incluso la clarividencia para prever qué es lo que puede llegar presuntamente a ocurrir al año siguiente. Y para ello, pues contamos, como siempre, con nuestro estimadísimo amigo, profesor, escritor, investigador, ponente del Congreso Sapiens, el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, bienvenido. Bueno, y estoy contentísimo de este reencuentro de nuevo en nuestra querida radio. Espero que nos dé, digamos, mucha más amplificación del mensaje y mucho menos sometimiento a los tristes y patéticos algoritmos de la censura. O sea que estoy absolutamente, digamos, confiado en ello. A ver, ¿qué pasa con los algoritmos? Bueno, un día tenemos que... es una palabra que no creo que esté así porque sí. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer pues un análisis de lo que va a suceder, ojo, y aún no ha sucedido para el próximo año 2026, que, como decía al principio del programa, es un clásico hacer estas profecías, que además rondamos entre el 75 y el 90% de aciertos, que no está nada mal, ¿verdad? Bueno, yo estoy hoy más que en modo profeta, estoy en modo análisis, porque a mí me vienen constantemente dos palabras con insistencia: war, chaos. Y entonces esto realmente creo que estamos en un momento en el que el disco se ha rayado y no salta de su. Entonces este disco del 2025, que yo estos días he hecho un poco de, digamos, de autoexamen de conciencia, digamos, autoexamen de conciencia Sapiens. Y entonces pues he ido pasando un poquitín por encima de todo lo que hemos ido haciendo este año pasado y me doy cuenta de que si lo tuviera que resumir en dos palabras, diría: hemos hecho un canto de guerra. Y entonces en un momento determinado pienso, pero es que no nos hemos dado cuenta como sociedad de que eso tiene una serie de palabras implícitas que, claro, pensamos un poquitín en las típicas guerritas terrestres, ¿no? El avance, los frentes, los uniformes militares, la modernidad de los elementos de la guerra pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad las verdaderas palabras no son Oreshnik, ni el no sé qué, Tomahawks, ni tonterías de este tipo, sino que las verdaderas palabras que definen esta situación que hemos estado cantando durante un año, son las siguientes. Es como si hubiera cogido un diccionario de sinónimos y antónimos: mutilación, desgarramiento, hemorragias, abrasamiento, demolición, hundimiento, desesperación, hambre, miseria, aguas envenenadas, muerte. Esto es lo que define esta situación. Y ahora sí que es verdad que buscando, digamos, una cura posible a esta serie de, digamos, calificativos o descripciones, y buscando si realmente lo busqué en el diccionario de sinónimos y autónimos, que no uso el de Google ni la aplicación de sinónimos y antónimos de los programas Word o del correo electrónico, sino que tengo un diccionario de sinónimos y antónimos maravilloso, que es absolutamente increíble. Y entonces buscando, digamos, había una palabra que fuera la cura de todo esto, ¿no? De toda esta inconsciencia, porque todas estas cosas que he explicado, esto es lo que queremos para este año 2026, ¿verdad que no?
¿Verdad que si tuviéramos que aceptarlo, nos pusieran un papel delante, firme aquí, acepta esto, ¿verdad que firmaríamos que no o simplemente nos levantaríamos de la mesa de negociación? Pues buscando una palabra que digo, bueno, una que sea la cura. Me salió una palabra que no había pensado jamás, que es derrocar. Y claro, eso de derrocar, ¿qué quiere decir? Que hay algo en la cúpula que nos somete, que nos está conduciendo, nos está azuzando, más bien, nos está condicionando a que aceptemos todo lo que os he explicado antes. Y entonces, de paso, aunque ya sabéis que yo tengo muchos libros por aquí, se me cae encima, al suelo, un libro de un autor que hacía mucho tiempo que no visitaba. Es el libro Walden o La vida en los bosques de Henry Thoreau, que tiene aquel capítulo final tan bonito de la desobediencia civil. Y pensé, qué razón tenía este hombre, 1800 y pico. Este sí que fue un auténtico profeta. Y que digo, luego la solución es la desobediencia civil. Ya vio venir toda la esclavitud a la que estamos sometidos ahora, ¿no? Y entonces, pero claro, pienso, es que en los tiempos en los que vivimos ahora, esto ya no será suficiente, porque a la desobediencia civil, si no le añadimos unos cuantos, digamos, ungüentos, digamos, potenciadores más, no va a servir para nada. Necesitamos la desobediencia civil, la desobediencia militar y la desobediencia social. Y sin esto, vamos a la guerra. Vamos a la guerra de una manera, yo quiero decir, no he sacado todavía mi Rider-Waite y todavía no he explayado las runas encima tengo aquí un magnífico tapiz con unicornios, que es donde me apoyo para escribir, y no lo he sacado todavía. Voy a esperar un poco más, voy a acercarme un poco más al solsticio, al momento de la máxima oscuridad, para ver qué es lo que va a ocurrir para este año, que va a ser un año complicado, porque recordemos, 2026 son 6 y 2, 8 y 2, 10. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un año arcánico, desde el 10 es el eterno retorno de lo mismo. Entonces aquí vamos, yo creo que es donde vamos a tropezar de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de esta situación? Porque claro, esto querría decir que el verdadero camino sería el de la recuperación de la soberanía popular real, teniendo en cuenta que desde 1945 la democracia en el mundo ha sido una farsa manipulada en todos los sentidos. Y que claro, ahora realmente hemos visto no la parte superior del iceberg, sino que lo hemos visto enteramente en su profundidad. Las elecciones, supuestamente elecciones, han sido siempre manipuladas en un sentido u en otro. Y por lo tanto hemos vivido en un entorno puramente ilusorio. El poder siempre ha estado en las manos de los mismos. Y las manos de los mismos, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero ¿cuál es el momento? Porque claro, en estos días empiezan a salir como discursos que son armas arrojadizas. Por una parte, ayer tuve la paciencia de escucharme el discurso entero de Vladimir Putin en el Ministerio de Defensa, ante un quórum de militares absolutamente brutal, así al estilo ruso, cantidad de gente, ¿no? Y entonces él dijo, nosotros no queremos la guerra con Europa, pero si Europa la quiere, sabemos cómo hacerlo. Profesor Tristán, si te parece, vamos a ir... vamos a poner las piezas, y además quería precisamente empezar por esta. Vamos a hacer el análisis, como muy bien decías. La primera parte que te propongo de hablar es el clímax de tensión que hay en Europa. Podríamos hablar de que se profetiza una escalada militar sin precedentes
en el viejo continente, más allá de los conflictos actuales? El 2026 se visualiza, como te lo puedo decir, como el año en que las fronteras europeas pueden verse alteradas. Sí, sin lugar a dudas, pero tenemos una baza a nuestro favor, ¿eh? Es decir, a pesar de que Mark Rutte y Kaja Kallas, bueno, hemos de recordar que Kaja Kallas fue primera ministra de Estonia, que es uno de los lugares donde se guarda, digamos, todo el dinero que de alguna forma el señor Zelensky, cada vez que aprieta las manos de algún dirigente europeo que, sabéis que se ha hecho una reunión en la cual 12 países europeos han acordado enviar más fondos a Ucrania, o sea, nunca mejor dicho, a fondo perdido, más armas a Ucrania, es decir, desde la Unión Europea se está azuzando la guerra. Y bueno, hay otra cosa que es muy importante. Hay una serie de elementos, bueno, de que la señora Kaja Kallas, pues ella lo que está haciendo es proteger a su suministrador de fondos económicos, que imagino que participará de alguna forma. Porque, claro, tampoco, digamos, se le tiene cara así como un poco, digamos, de no muy inteligente, pero tampoco ha de ser, digamos, una negada absoluta a algún destello de conciencia, ¿no? Y de inteligencia política, ¿no? Al menos en el aspecto económico, ¿no? ¿Cuál es la situación? O sea, vamos a trabajar un poco sobre las declaraciones de los políticos para saber exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Por una parte, tenemos, recordamos que el señor Macron advirtió para el mes de marzo alerta en los hospitales franceses. Es una alerta que supuestamente no ha sido, coreada por otros elementos de la Unión Europea, pero vamos a ver, parece ser que el señor Macron es un poco el ariete de toda esta especie de corriente belicista de Europa, porque vamos a ver, hay otra cosa que yo no puedo entender. ¿No existe otra manera de acordarse con Rusia que no sea una guerra? No existe una cosa que se llama diplomacia. Bueno, no hace falta que sea una diplomacia abierta. Puede ser una diplomacia secreta, pero activa. No existe nada, no hay un diálogo con Rusia. ¿Por qué razón? Si es que Rusia, el presidente de Rusia, en esta última locución al Ministerio de Defensa, lo que está haciendo es decir, no, nosotros somos partidarios del diálogo. Dice, lo estamos intentando con Estados Unidos, pero por la parte europea no tenemos ningún tipo de respuesta ni de actitud positiva. Es decir, en el momento que alguien está proponiendo un diálogo, seguimos con la historia esta de la guerra. Pues sí, señor, porque hay algunas informaciones muy sospechosas. Bueno, si me permites, esto lo comentamos ya hace un montón de meses atrás. Bueno, tampoco tantos. Esto salió, hay una instrucción fechada en el 18 de julio de este año aún 2025, en la cual el Ministerio de Salud de Francia pidió a los hospitales franceses que se preparen desde ese momento, desde el 18 de julio hasta marzo, como muy bien decías, del 2026, ante la posibilidad de un conflicto armado generalizado. Y con esto, claro, de alguna manera estaba recomendando que hospitales, centros médicos estuvieran preparados para acoger a pacientes, es decir, ciudadanos o soldados que regresaran de zonas de combate. Sí. Hay dos elementos que vamos a poner un poco en claro. Primero, existe una voluntad de atacar Rusia de la forma que sea. O sea, es una salida hacia adelante. Pero después vamos a hablar de otra cosa que me preocupa un poco más y que yo ya he abierto en algún programa anterior de Sapiens, que es la actual situación de Estados Unidos respecto a la Unión Europea es Estados Unidos con la Unión Europea o Estados Unidos contra la Unión Europea. Entonces vamos a dejarlo un poquitín para más adelante, porque para quedarnos ahora en el análisis de los posibles movimientos
que podrían ser precursores de una actitud, digamos, belicista mucho más abierta, porque ya está abierta, ¿eh? Y luego también hablaremos del por qué, ¿no? Alemania ha encargado 8.000 bolsas para cadáveres, para su ejército, para la Bundeswehr. Hombre, imagino que si hacen, digamos, algún tipo de intervención militar, 8.000 se van a quedar cortos. Pero bueno, de momento han cargado 8.000. 8.000 tampoco es que sea una tontería, ¿no? Hay algo mucho más importante. Un alto militar de la Bundeswehr filtró que hay un plan secreto en Alemania en el cual describe toda la logística para entrar en combate con fuerzas rusas, probablemente en el Báltico, en el famoso corredor de Sulenki, que es lo mismo que el antiguo corredor de Danzig, que es donde empezó la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto aquí hay un plan supuestamente secreto de la Bundeswehr de Alemania para atacar en algún momento. No sabemos si será muy pronto o no, pero existe este plan. Por otra parte, la inteligencia Rusia hackeó digamos, elementos de militares de la Unión Europea y descubrió y ha puesto en relieve que existe un plan que coincide un poco con las declaraciones del señor Macron de concentrar en las áreas no ocupadas en estos momentos por Rusia o que en los que no hay, vamos a suponer que hubiera, digamos, como un alto el fuego y entonces, digamos, del Dnieper hacia el oeste quedará, digamos, Ucrania bajo el régimen de Kiev y del Dnieper hacia el oeste y de eso quedará, digamos, el dominio de las fuerzas rusas que han prácticamente conquistado todo este territorio y después pasaremos un poco por encima por lo que está pasando en Odessa en estos momentos, que no es pequeño, que es la apertura de un nuevo frente muy importante, ¿no? Entonces, hay un plan en el cual seguramente, tal como se describe, Francia, digamos que es todavía la esencia napoleónica bulle en las venas del presidente Macron, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Polonia ocuparían como fuerzas de, vamos a suponer, de resistencia o de protección o fuerzas de paz, la Ucrania no, digamos, ocupada por los rusos, pero que el verdadero objetivo de todo eso sería hacer una ocupación real de Ucrania para que Ucrania pagara con todos sus recursos económicos, grano, ya sabemos que, la descripción de la producción agrícola de Ucrania está entre los primeros países del mundo, a nivel de minerales está entre los primeros países del mundo, a nivel de energías renovables está entre los primeros países del mundo, a nivel de tierras raras, por descontado, está en los primeros y codiciados países del mundo. Parte de esa riqueza ya está ocupada por Rusia, hay otra parte que no, y entonces habría 50.000, digamos, efectos militares con toda su logística ocupando el terreno de Ucrania, no para protegerla de nada, sino para cobrar todo el dinero que se le ha dado y que, hemos de tener las cosas bien claras. De hecho, estratégicamente Ucrania ha perdido la guerra. Está en un estado absolutamente agonizante. Claro, van poniendo más armas, más dinero, pero bueno, ¿cuándo se van a acabar los jóvenes de Ucrania? Hay comentarios que dicen que hay, digamos, una serie de expedientes, hablan de contra 400.000 deserciones. Es decir, hay gente que ya ve claramente que si están en el frente, solo tienen dos formas de volver a casa. O en mortaja o mutilados por algún tipo de historia. Y por lo tanto hay mucha gente que lo que hace, hay pequeños grupos en estos momentos de desertores que están protegiéndose e incluso atacando a los propios elementos del ejército ucraniano que buscan desertores. O sea, hay una situación muy peluda.
ahí, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues, ¿qué es lo que nos ocurre? Que si realmente estos 50.000 elementos entran como fuerzas de protección en Ucrania sin ninguna cobertura oficial más de la OTAN, cuyo mando supremo está en Estados Unidos, entonces se produce una actitud de desobediencia absoluta contra el mando supremo de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no? O sea, que toda esta farándula militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también quiere cobrar. Esto es el punto. O sea, Estados Unidos necesita también, bueno, Putin, es que a veces se me va lo le llamo a Trump Putin y a Putin le llamo Trump, será por algo, que también, si podemos, analizaremos un poco. Entonces, aquí hay un conflicto de intereses, supuestamente dentro de la propia el pacto del Atlántico Norte. Es decir, los americanos, que son los que mandan, quieren cobrar, y los otros quieren meter mano al pastel, a todo el pastel. Y entonces aquí hay un problema muy gordo, ¿eh? Entonces, ahí entraremos en otro tipo de análisis, ¿no? También, pero por lo tanto, allí nos encontramos con otra cosa, que es la realidad del momento es que ya la Unión Europea, de una forma u otra, o miembros del Pacto del Atlántico Norte, bueno, luego hablaremos también del discurso de Ursula von der Leyen, que es muy reciente, del Atlántico Norte, están de alguna forma evidentemente combatiendo sobre el terreno. Pues sí. Se han delatado una serie de cosas muy sospechosas. Por ejemplo, el ejército de Finlandia ha dado de baja a 2.000 miembros de la noche a la mañana. Y esos 2.000 miembros del ejército ucraniano, ¿a dónde han ido a parar? Como mercenarios, no como fuerzas oficiales, en los combates, porque, señores, el ejército de Ucrania está desgastado, agotado, desmoralizado, ¿entiendes? Prácticamente, en ciertos momentos, deshabituallado. Y la guerra se está manteniendo con mercenarios. Y, claro, en este caso no son mercenarios, son cuerpos de ejércitos reales de Finlandia, Polonia y Francia y Inglaterra, porque, claro, últimamente se ha descubierto que en un cadáver de no sé qué, un cabo de un ejército, que si había un cabo seguramente había un sargento, y si había un sargento seguramente había unos oficiales, y si había unos oficiales seguramente había un batallón, un cuerpo de ejército, ¿eh? Entonces, en estos momentos ya los extranjeros muertos como mercenarios sobre el terreno son de un número tan superior que hace sospechar que realmente, si se retiraran estos mercenarios, el hundimiento del ejército ucraniano sería inmediato. Y por lo tanto, como OTAN o como vectores puramente, el que corra más es el que cobra primero, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿entiendes? Nos encontramos que ya existen sobre el terreno, pero no es aquello de asesores militares que son los que de alguna forma están apoyando la guerra electrónica, porque vamos a ver también, estamos en un momento en el que está revelando que si realmente el año que viene hay una guerra contra Europa, no será una guerra de invasión de señores que irán a pie corriendo detrás de unos tanques, sino será una guerra quirúrgica, una guerra electrónica, en la cual va a haber, una lucha no de elementos contra elementos físicos, sino una lucha de planificación militar basada en la guerra satelital y la guerra de frecuencias, radares, contrafrecuencias y contrarradares. El tema es absolutamente apasionante porque entraremos el año 2026 en un tipo de guerra que nunca se había visto. Porque total, ahora, claro, ya nos hemos dado cuenta
de que un tanque que vale no sé cuántos millones de euros puede ser neutralizado con una facilidad extraordinaria por un dron que vale 500 o 600 euros, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, digamos, hay elementos de la guerra tradicional que, bueno, se están viendo obsoletos de la noche a la mañana, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy gordo, y ese problema muy gordo es que Rusia aguantará hasta donde aguante, pero cuando no pueda más, entonces atacará. Y cuando ataque, no será... Bueno, hay otro elemento muy importante que también nos hace sospechar que en la parte de Moscú hay una sensibilidad un poco excitada, y es que ha movido 350.000 efectivos a la frontera, no sé si a la frontera occidental de Bielorrusia o a la frontera oriental. Eso es lo que desconozco. Y que esos 350.000 efectivos no son gente que viene del frente de Ucrania, sino que son reclutamientos nuevos. Son gente que no ha combatido, digamos, y por lo tanto son gente totalmente fresca, y que ningún de ese movimiento no va a afectar para nada el avance de las fuerzas rusas sobre el terreno. Y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que realmente Rusia está muy preocupada porque las provocaciones de la OTAN, que de momento son provocaciones, digamos, muy verbales, aunque la realidad, tal y como hemos explicado, es que hay fuerzas procedentes de estos países que están combatiendo sobre el terreno, y con lo cual, realmente, conociéndolo como debe conocer la inteligencia rusa, sería más que suficiente como para considerarlo un acto de guerra que tuviera que ser contestado. Y por lo tanto, mi opinión es que en Francia vamos a tener, digamos, yo creo que el que grita primero es el primero que recibe, ¿eh? Y entonces yo creo que en Francia vamos a tener una sorpresa en este año próximo. Yo prometo, y yo no creo que tú ya habrás empezado, porque quizás, ¿me entiendes? Ya sé que tu tarot, digamos, es un tarot que casi, digamos, es mágico. El mío necesita darle más combustible mental, pero que seguramente tú ya habrás hecho algún tipo de predicción, y yo en muy pocos días más, ahora mira, tirando así, ¡pumba!, metes las runas encima de la mesa, me sale, pues bueno, la fuerza del toro, que es la runa Ur, es el poder de la construcción y de la destrucción. La runa Sher-A, que quiere decir lo que hiciste, ahora vas a encontrarte con los resultados. Y la runa Hak-Al, que puede ser tanto constructiva como destructiva, y que quiere decir que este invierno va a ser un invierno muy caliente a nivel militar. Tristán, mira, ya que hablas del tarot, mira, voy a dar un dato. Evidentemente que estoy haciendo el seguimiento desde la parte más, podríamos decir, informativa periodística, a la análisis más personal basado pues en la experiencia que tenemos, y otra, como no, en este tarot Rider Waite Smith, que para mí es una auténtica maravilla, que un día ya explicaré. Los arcanos mayores, si tiras el hilo, dices, oiga, pero ¿por qué acceden a esta información? Es que son, y voy a dar un dato, si me permite, son las páginas, unas de las páginas del libro prohibido de Thoth. Por eso acceden a lo que acceden. Y dentro de lo que estábamos diciendo, fíjate, rápidamente, el arcano mayor, el carro, la carta 7, me da algo muy, muy sospechoso, que a lo mejor tiene su lógica, que representa pues la victoria a través de la disciplina, el control de las fuerzas opuestas, y sobre todo el carro, la pregunta que le hice me hablaba de una maquinaria de guerra, y es que el avance imparable que no permite dudas a lo que estamos hablando, en el 2026 este arcano simboliza una transición muy curiosa que nos relaciona a algo muy, muy flipante.
este giro de la Unión Europea, vamos a decir, el fracaso hacia las energías renovables para sustituir el coche eléctrico por el coche de combustión, se ha girado de golpe y porrazo. Y dije, qué extraño. Pues fíjate, me da que al inicio de las tensiones, los prototipos de vehículos militares ligeros, eléctricos, subrayo, eléctricos, fracasan por los estudios que tienen en los campos de batalla. Y claro, en un escenario de guerra, Tristán, amigos y amigos, las infraestructuras eléctricas son las primeras que caen, que se van a tomar por rock and roll. Claro, sin una red de carga operativa, los vehículos armados, tanques, vehículos ligeros, etcétera, etcétera, que sean eléctricos, se convierten en estatuas de metal en pocas horas de conflicto. Las estrategias, entonces aquí Berlín, y lo han achacado pues a las industrias de la automoción, que claro, que no estaban preparados, que hay que dar tiempo. Las estrategias de Berlín, que es la que ha movido muy a saco en esto, comprendieron que un tanque necesita ser reabastecido en 5 minutos en mitad del campo de batalla. Imagínate, en la, ¿cómo se llamaba el barro ruso? Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pues que solo el combustible líquido permite. He aquí este giro, según la información que me ha dado el arcano mayor de El Carro, explica este nuevo rumbo hacia los coches de combustión, ni más ni menos. ¿Qué opinas? Bien, pues voy a decir una cosa, que mira, que en 1944 se hizo, al final de la guerra, un intento de modernización de los carros de combate. Pues claro, primero, al inicio, los carros de combate alemanes eran totalmente modernos, pero los americanos se espabilaron mucho, hicieron carros de combate para los rusos, que se los entregaban vía ártica, y entonces estaba, digamos, la guerra, digamos, blindada, estaba muy equiparada a media guerra, y entonces se hizo un concurso entre las empresas de automoción alemanas a ver qué tipo de elementos. Fue cuando se diseñó el famoso Tiger, ¿no? El último gran carro de combate. Pero uno de los participantes, que era Ferdinand Porsche, por cierto, y Ferdinand Porsche diseñó el primer carro de combate con baterías eléctricas, y fue rechazado porque en los ensayos sobre el terreno de combate real no funcionaba. Y creo que estamos en el mismo momento. O sea que esto no funciona, ¿no? Y eso quiero decir que creo que nosotros lo hemos hablado en algún programa de Sapiens. Todo esto de la sustitución del parque móvil mundial de la noche a la mañana, el eléctrico, era totalmente imposible, porque no hay energía suficiente en toda Europa para suministrar la recarga de un cambio brutal de este tipo de automoción de los vehículos, ¿no? O sea que verdaderamente el arcano del tarot pues va por buen camino, ¿no? También significa que digamos la maquinaria de momento no se para, seguirá hacia adelante. Y con lo cual el señor Macron lo mismo ya tenía, digamos, el miedo de que sobre el mes de marzo se produciría, digamos, el choque final. Pero he de decir una cosa que a mí me causa un cierto interrogante. Bla, 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 haremos, enviaremos, no sé qué, no sé cuántos, y todo esto, pero ¿y de dónde van a sacar las armas? Porque claro, si es verdad que la Unión Europea y los países, digamos, el pool armamentístico, es que es algo estupendo, ¿no? Es una empresa militar, es una empresa de producción de productos, por decirlo de alguna manera, que no depende de la elección del público, sino que simplemente solo depende de que haya guerras y que se necesiten armas. Y por lo tanto es el negociazo de la vida, ¿no? Cuanto más guerra, más producción. Y entonces, es decir, este momento es tan absolutamente crítico que creo que toda esta palabrería es palabrería, y lo que me hace desconfiar de que la guerra sea muy generalizada a plazo muy corto
es que no hay armas suficientes ni tiempo para producirlas. Porque si es verdad que la Unión Europea ha entregado tal cantidad de armas, incluida Alemania, que suministró tecnología, tanques Leopard, y bueno, hay mucha historia alrededor de todo esto. Si todo lo que dicen que han dado es verdad, entonces Europa está desarmada. Con lo cual Rusia tendría un momento estupendo. O sería, digamos, la conquista de Europa sería como un paseo militar, porque no habría oposición, por cierto, ¿eh? Entonces, esto es lo único que me hace dudar de que la cosa se generalice, porque vamos a ver, creo que los comandos militares de todos los países, incluso el señor Mark Rutte, que también es otro de los vocingleros, me entiendes, venga, estamos en la guerra y es ahora, la guerra es ahora. Algunos dicen, bueno, la guerra podría ser sobre el 2030, porque claro, en 3 años, lo mismo, ya no produciendo militarmente todas las empresas a toda velocidad, sino comprándole a Donald Trump el material obsoleto que debe tener, pues sería una de las... Y entonces, claro, eso de en la inversión del PIB, en el rearmamiento de toda Europa, va en este sentido. Pero claro, aquí hay cosas que son... yo creo que hay escenas muy diferentes aquí. Porque en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? China, es verdad que Estados Unidos podría, vamos a ver, yo pregunto solo, ¿podría sostener una guerra naval con China en el Pacífico? Yo creo particularmente que no. En estos momentos Estados Unidos no tiene el potencial económico ni militar, y es más, diría, no tiene la estructura para la guerra electrónica en el mar suficientemente avanzada como para poder competir con China, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esto es un escenario que lo vamos a dejar aparcado, porque Estados Unidos solo tiene que hacer con China una sola cosa, que es ponerse de acuerdo, porque en guerra no podría sobrevivir. Y mucho menos podría soportar, como en la Segunda Guerra Mundial, una guerra en 2 frentes, que es lo que, digamos, Estados Unidos también le hizo temblar en los últimos momentos de la ocupación de Alemania, que prácticamente la ocupación de Alemania fue condenada por el Ejército Rojo, porque si no la coalición de los aliados occidentales se hubiera quedado en las Ardenas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora tenemos esta situación en la cual es un momento de duda. Es decir, la Unión Europea, tengo la impresión de que no entrará, digamos, en un enfrentamiento directo a menos que tenga la seguridad de un respaldo de Estados Unidos. Y en estos momentos no creo que ese respaldo exista. Y entro, si me permites, a otro análisis que a mí hace tiempo que me va rondando por la cabeza y algunas veces lo hemos comentado aquí en Sapiens. Permíteme un inciso, Tristán. Amigos y amigas, ya os avanzo que el próximo programa será la ampliación de este, porque vamos a hacer más cortos de tiempo teniendo tiempo. Dicho esto, adelante, profesor. Sí. Aparte, haremos digamos, yo al menos atacaré más con el tema del tarot. Ahora tengo las runas encima de la mesa y que solo las miro, digo, uy, no. Yo tengo que también hacer un avance de lo que me ha dado, que me he quedado así como estupefacto, también, porque vamos combinando todo. Ojalá, esta palabra árabe, ojalá nos equivoquemos ante todo lo que estamos diciendo, pero vaya, más claro, no sé si hay algo más claro que el agua. Una pregunta que quedará quizás en el aire y que es una inquietud que hace desde mucho tiempo que tengo, ¿no? Porque claro, tú y yo que nos hemos interesado mucho, digamos, por la historia militar del siglo pasado, especialmente de las 2 guerras mundiales, y quizás muy especializados en la Segunda Guerra Mundial, nos hemos dado cuenta de alguna cosa. Las 2 R's, que no es Rolls Royce, sino que es Rothschild Rockefeller, digamos que instalados en la City de Londres, pero sobre todo en el Wall Street, el cabal americano, porque no vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar del cabal. El cabal no tiene ideología, no tiene país, solo tiene ambición, solo quiere el poder absoluto.
O sea que no hay americanos buenos y no. Esto está regido por unas manos absolutamente frías, calculadoras y diseccionadoras del cadáver de Europa. Y ahora voy a explicar por qué. A principios del siglo XX, de pronto se producen toda una serie de guerras, entonces en la zona del Mediterráneo occidental, y entonces poco a poco eso va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, que es el intento y la consecución de derrocar, volvemos a esa palabra que me ha salido a mí en el diccionario de sinónimos y antónimos como cura necesaria para este momento, derrocar al Imperio Austrohúngaro, cosa que se consigue y cae Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Pero no cae suficientemente bien y para rematar el tema, el Cabal monta otra guerrita, que es la de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos cómo empezó, ¿eh? Porque todo el mundo dice, no empezó el 1 de septiembre de 1939, no empezó el famoso libro, el rompehielos, que siempre hemos dado allí, porque las fuerzas rusas impelidas y empujadas por los RR estaban aproximándose peligrosamente a la frontera con Alemania con intenciones de atacar a Alemania antes de que el poder militar de Alemania se hiciera más fuerte, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa en esta Segunda Guerra Mundial? Por fin cortan la vena peligrosa de Alemania, la cortan, destruyen salvajemente todo el país, luego ya lo reconstruirán, pero de momento cortan esa vena peligrosa y después, como elemento, ¿sabes? De decir, bueno, ya que ponemos el dinero aquí, vamos a conseguir otra cosa, la caída brutal en 4 días de todo el imperio colonial europeo, el inglés y el de todos los otros países. Y todo eso simplemente hay que buscar un poquitín, meterse en la hemeroteca para darse cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial el imperio colonialista europeo desaparece de la noche a la mañana. Y entonces eso fue la guerra de salvación de Europa o la guerra para someter a Europa. Había algo que dijo que el pacto de la Alianza Norte era para los americanos dentro, Alemania fuera, o sea, con Alemania fuera, toda Europa fuera, y los rusos en su casa. Y entonces, pues claro, todo eso creo que estamos en el mismo escenario. Mira, permíteme que además hay un arcano, es que a mí me encanta el tarot, pero el tarot de verdad, no es. Fíjate, Tristán, sale el arcano mayor de el juicio y en seco empieza a aparecer una información estableciendo, y has abierto muy bien esta puerta de la comparativa. En 1938, ¿qué pasa? Las potencias europeas, en este caso era Gran Bretaña y Francia, permitieron que Alemania se anexionara los Sudetes, en lo que conocemos como Checoslovaquia, con la esperanza de que Hitler ahí pues detenga su expansionismo, ¿no? Fue el famoso Pacto de Múnich. Fíjate, a día de hoy, que hay también una anexión de Crimea, que fue ya en el 2014, y vacilaciones, que si el Donbass se lo queda Rusia, y a ver si de alguna manera se frena o se sacia a Rusia como potencia expansionista cediéndole el Donbass. Después hay otra cosa curiosa. En 1939 se dividió rígidamente Europa con un eje. Había por un lado el eje Berlín-Roma-Tokio y los aliados. Estamos viendo que hay una consolidación de otro eje, Moscú, Pekín, Teherán, Pyongyang. Ojo, en 1939, ¿qué pasó? Pasó otra cosa. Estaban ya sonando tambores de guerra. Los países europeos tuvieron que abandonar la producción, ojo, de bienes de consumo para centrarse en el acero, carbón y tanques. Mira lo que comentábamos antes, el giro que hemos mencionado de los coches eléctricos a los coches de combustión, por la necesidad de tanques, que es un reflejo
claro de lo que puede llegar a suceder. En este sentido, la Unión Europea está volviendo a priorizar la industria pesada y la soberanía energética, el carbón. No, nucleares no, fuera. No, ahora volvemos a las nucleares, al gas, frente a la agenda verde, que esto ha enfadado a algún país. En 1939 las democracias liberales estaban en crisis, la población polarizada, y esto es lo que está pasando ahora. Un reciente estudio que la sociedad está polarizada entre los extremos y había una desconfianza total en las instituciones internacionales. ¿Qué pasa? Mira en Francia, la revolución de los ganaderos y lo que ellos consideran la traición política refleja este fenómeno. Y también en 1939, ¿qué pasa? Pues había una tecnología que era la radio y el radar y los motores a reacción que ya se empezaban sobre plano a fabricar en Alemania. Quien dominaba las tecnologías dominaba el campo de batalla. ¿Qué está sucediendo ahora? Que hay una carrera por la inteligencia artificial agéntica y el control de los semiconductores. Oye, casi cambiando las fechas, parece lo mismo, ¿no, profesor? Claro, resumiendo, ¿qué hemos dicho al principio? El año 2026 será un año de eterno retorno de lo mismo, que es lo que me preocupaba a mí. Es decir, se está reproduciendo, se está calcando exactamente la misma situación que antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que yo siempre he alertado sobre el tema de Kaliningrado, que era lo mismo, que tal, que Polonia, cuidado, que son unos pisacharcos, etcétera, etcétera. Ahora está pasando exactamente lo mismo, el eterno retorno de lo mismo, el arcano número 10, es el que regirá el año próximo. Y entonces, pues ahí es donde vamos a encontrarnos, digamos, vamos a chocar de narices con toda esta historia, ¿no? Que después hay otro fenómeno, que supongo que ya, militares franceses ya lo hablaron hace tiempo, hicieron una carta, en el cual, si Europa entra en guerra con Rusia, hay cientos de miles y millones de habitantes europeos que no se sienten identificados con Europa. ¿Pueden tomar parte en un momento dado de un lado que uno no se piensa que deberían tomar, o sí? Vale, en el tema de los musulmanes, por descontado, o sea, que de alguna forma hay que pensar que Irán es el gran aliado o protegido de Rusia en estos momentos, a pesar de que les han dejado a los americanos hacer unos petarditos allí, pero que al final tampoco han causado, digamos, un derrocamiento del régimen, algo parecido a lo que va a pasar con Venezuela ahora, que Putin ya ha manifestado públicamente su apoyo, y China por descontado, al gobierno de Maduro, con lo cual esta situación veremos a ver cómo termina también el año próximo. En estos momentos, digamos, en ese tablero de ajedrez, digamos, Trump ha puesto el alfil y la reina en el tablero, pero el rey de la parte contraria está protegido por los dos caballos y los dos alfiles, con lo cual vamos a tardar un tiempo a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, quiero decirte, ¿qué se puede hacer para todo esto? Si no hay una respuesta civil, y en ese sentido creo que hay algo que creo que más que una respuesta civil es una respuesta social, que de alguna forma se está produciendo en todos los sentidos, porque, señores, el gobierno de Bélgica y el gobierno de Alemania, al menos estos dos, y van a caer otros gobiernos en el mismo camino, está amenazando con la reclutación obligatoria, e incluso en Alemania las mujeres que están por la Constitución exentas del servicio en el ejército por obligatoriedad, se va de alguna forma a reformar la Constitución para que las mujeres puedan ser reclutadas. Y eso creo que ya está creando un rechazo, y después también en España, si ves las barbas de tu vecino pelar, pues las tuyas a remojar, porque aquí estos señores que hay por aquí arriba, pues me parece que van un poco, digamos así, en contra nuestra. Y entonces, pues aquí también nos podemos encontrar de la noche a la mañana, metes ahí paseando por el Moldava, y metes a donde nos toca combatir. Entonces, este problema que estás comentando tú, pues
yo lo veo que donde se puede truncar todo esto es en la oposición de Estados Unidos, porque Estados Unidos no es pro-Europa. Digamos, Estados Unidos, vamos a decirlo de otra manera, el gobierno o los poderes que ahora están en Estados Unidos quieren seguir de alguna forma el modelo China-Rusia, porque no hay otra forma de regir un Estado. Entonces, estos señores, en estos momentos, tienen un enfrentamiento claro con la Unión Europea y Estados Unidos no tiene amigos ahora. Es lo mismo que los chinos. Los chinos no tienen ni tendrán nunca amigos, ni siquiera los rusos. Solo serán pactos de conveniencia hasta que dejen de ser convenientes. Y en estos momentos Estados Unidos creo que está en ese momento. Y entonces esto es que su propio programa, digamos, su propio programa de futuro estratégico es lo mismo. Unión Rusia-China. Sí. Profesor, ¿estás ahí? No, pensé que se había cortado, perdón. Unión Rusia-China, Europa fuera. Déjame, nos quedan ya pocos minutos. Yo te voy a hacer mi análisis y quiero que tú también hagas el análisis del análisis o que aportes datos nuevos. Hay una carta, el as de espadas, que me da una información muy extraña. El as de espadas pues es un as y unas espadas, pero atraviesa una corona que puede ser un rey, un primer ministro o un jefe de gobierno. Y me apunta a París, Viena y Madrid, es decir, Francia, Austria y España, en los cuales sufren una traición política interna quiero decir. Caen figuras. Y después me da otra información. Berlín y Londres, es decir, Alemania e Inglaterra, sufren un impacto externo, es decir, una guerra o un colapso energético, como si cayera un rayo divino. ¿Qué opinas sobre esto? Eso es lo que te quería apuntar antes. Date cuenta de que ha habido, antes de todo este movimiento militar que estamos viviendo ahora, un hecho que ha sido decisorio para la caída de la Unión Europea, que fue el corte del Nord Stream. Y el corte del Nord Stream sabemos perfectamente quién lo hizo. En el momento que se corta la energía a Europa y al motor industrial de Europa, que es Alemania, todo cae como una baraja de naipes sobre la mesa. Y eso, de alguna forma, fue el primer momento. Es decir, creo que toda esta crisis está realmente para dejar a Europa como en una parálisis inoperante, que de alguna forma, y bueno, todo este movimiento social, la invasión constante de gente extranjera, porque claro, ahora el otro día estamos comentando con Olga, depende de dónde vas, empiezas a sentirte extraño en tu propio país. Entonces, claro, y esto aquí en España, que quizás no es el sitio donde todo está tan desmadrado. Bélgica, Holanda, yo tengo amigos belgas, holandeses, que todos me dicen, bueno, es que no se puede ni salir a la calle. Alemania, Suecia, en estos momentos, creo que ha tenido también que sacar a las fuerzas militares a la calle, porque claro, hay otra cosa muy importante. Tal como tú comentabas antes, la población extranjera que vive en Europa en estos momentos no tiene ningún tipo de sentimiento nacional ni de afinidad y mucho menos ante un panorama de guerra. Y no tan solo eso, hay parte de esa población que si ocurriera tomaría parte, digamos parte activa dentro de cada uno de los países. ¿Estaríamos hablando de esas famosas quintas columnas? Y en ese sentido también te voy a decir una cosa. La necesidad urgente de tener un servicio militar obligatorio y un reclutamiento obligatorio es para tener un cuerpo de ejército que sea capaz de responder a la insurrección social.
no tan solo, digamos, a una presencia en un frente contra un país enemigo, sino que el propio país enemigo será el tuyo propio por la insurrección social. Y ya estamos viendo, por los recientes hechos que han pasado en Londres y en otros lugares, bueno, Bélgica ha tenido que sacar el ejército a la calle. Y Londres, cuando haya el próximo evento social que cause, digamos, una efervescencia revolucionaria, tendrá que sacar el ejército, porque en esta última anterior la policía ha sido absolutamente insuficiente para poder moderar o parar. Si esta gente hubieran querido quemar el Parlamento, lo hubieran quemado. Profesor, nos queda nada, 2 minutos de entrevista. Haremos la segunda parte mañana mismo, pero me queda sobre el tintero hablar de, pues, lo que yo le diría una sombra extraña, una nueva enfermedad contagiosa que aparece no de la naturaleza, sino de una extraña manipulación en algún tipo de laboratorio o de un deshielo súbito del permafrost. También me gustaría tocar el tema de un fallo estructural que genera una nube invisible. ¿Qué puede ser una nube invisible? La radioactividad, con migraciones masivas, o un gran apagón, que ya esto en algún país ya se ha vivido cuando dependes de la economía del kilovatio, o también ganaderos y campesinos de una revolución rural jamás hasta ahora vista, o por ejemplo el despertar de la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Para el 2026 podría ser un año de una singularidad muy, muy extraña en esta nueva tecnología que se está implementando por todas partes. O, como no, aquí que siempre hemos hablado del tema extraterrestre, puede haber el primer contacto no oficial ya, puede haber un cisma religioso, filosófico, económico, ¿qué puede haber? O, pues bueno, lo que yo podría llamar la luz de Oriente, ¿no? Y el ocaso de Occidente, ¿qué podría pasar? O una mutación debido a un avance de la inteligencia artificial, del control digital que se va a implementar ya, que prevé una fractura en la percepción de la realidad social, o de una inundación de datos y un renacimiento espiritual como respuesta, pues, al caos tecnológico. Se nos quedan muchas cosas sobre el tintero que haremos en el próximo programa. ¿Te parece? ¿Algún apunte? La película de Spielberg que está un poco en este tema. Y entonces, bueno, tenemos aquí un primado negativo muy oportuno. Y por lo tanto, pues bueno, lo hacemos estupendamente. Y prometo también yo mañana también sacaré el Rider White a paseo. Ahora tengo las runitas aquí cascabeleras y ¡buah! Es que es tremendo. Me sale la runa, digamos, de la construcción-destrucción, pero al revés, que es la destrucción. O sea que estamos en un momento peligroso. Repito, solo hay 2 elementos que puedan frenar la eclosión brutal. En 5 segundos. Uno, que se llama Donald Trump, que se cabree mucho con Europa y que empiece una presión no tan solo económica, sino incluso militar. Recordemos que la base de Ramstein en Alemania es la mayor base de Estados Unidos y quizás la mayor potencia, digamos, extranjera a Europa que hay en Europa. Y después la segunda, la falta de armamento todavía en campo abierto o en liza abierta con toda la tecnología contemporánea que le permita a la Unión Europea enfrentarse a alguien que lleva 4 años evolucionando. ¿Y qué, profesor? Nos tenemos que ir y que lo analizamos en el próximo programa. Profesor Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Ferran, y contentísimo de estar otra vez en la radio. Y caray, que cómo cuesta curvar el tiempo. En radio, de momento, no hay posibilidad. Amigos y amigas, estimados seguidores del programa Sapiens, de lo analizado hoy aquí, por encima de todo, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.